Thomas Fan 06. ¿Qué podría ser peor, ser convertido en una choza y terminar siendo el generador de todo un ferrocarril? ¿O terminar cayendo de una montaña y siendo desarmado y que tus partes, las usen para reparar a las demás locomotoras? ¿O peor terminar siendo desarmado por la modernización del ferrocarril? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Como verán en el título del video, hoy les traigo personajes que perdieron la vida en Thomas y sus amigos. Antes de empezar los invito a suscribirse a mi canal y activen la campanita, para que YouTube los notifique cuando suba nuevos vídeos. Sin más que decir, comenzamos. En el puesto 7 tenemos a Smudger, un personaje que solamente contó con una sola aparición y un triste final. Según Duke, Smudger era un fanfarrón que traqueteaba bruscamente y a menudo se descarrilaba de los rieles. Duke intentó advertirle que tuviera cuidado, pero Smudger ignoró su consejo. Finalmente fue castigado convirtiéndolo en un generador y encerrándolo detrás del cobertizo de las locomotoras. Duke declaró que Smudger nunca volvería a moverse. Duke aprovechó la caída de Smudger para sermonear a Stuart y Falcon sobre las máquinas desobedientes. Y que al final ambos fueron realmente útiles, durante mucho tiempo. No se dio información sobre su suerte una vez que cerró el ferrocarril medio de Sodor. En Bulldog, el cobertizo del generador es visible, pero Smudger no está presente. Además, por los acontecimientos de la Bella Durmiente, se descubre que en Arlesdale está en ruinas y que el cobertizo del generador había sido desmantelado. Sabiendo que Smudger nunca fue encontrado, y solamente había muerto por el estado que tenía el ferrocarril. En el puesto 6 tenemos al vagón de frenado. En el episodio titulado llamado Donald y Douglas vemos que, al furgón de freno le desagradó instantáneamente Douglas y retrasó deliberadamente sus trenes, siendo posteriormente Douglas a quien se culpó directa e injustamente. Donald, enojado por cómo estaba tratando a su hermano el furgón de cola, lo golpeó violentamente para darle una lección. De este modo, el furgón de freno se comportaría mejor durante varios días. Sin embargo, el ajuste de actitud del furgón de freno duró poco después de que Donald chocó contra una caja de señales al final de un desvío. Con Donald indispuesto, el furgón de cola ya no se tomó en serio sus amenazas y continuó con sus viejos trucos cuando le cargaron a James. Douglas, como resultado, tuvo que ayudar a James a subir por la colina de Gordon. A James le faltaba fuerza y el furgón de freno pronto quedó atrapado entre los vagones problemáticos y Douglas. Posteriormente, con la fuerza de Douglas, aplastó el furgón de freno en pedazos. El furgón de freno nunca fue reconstruido después de eso y fue desguazado. Desde entonces, los vagones nunca han olvidado el incidente del vagón de freno y no se atreven a gastarle bromas ni a Donald ni a Douglas. En realidad, había sido un accidente, pero nadie se lo dijo a los vagones y pensaron que Douglas lo aplastó a propósito. Debido a esto, Sir Topamat cuestiona si los gemelos deberían quedarse, pero al final decidió quedarse con ambos. En el puesto 5 tenemos a Stanley. Como sabrán, Stanley también tuvo el mismo destino que Smudger, ya que ambos tuvieron la mala suerte de convertirse en generadores. Stanley fue construido por Baldwin Locomotive Works en algún momento alrededor de 1917 y fue enviado a Francia para trabajar en los ferrocarriles de trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Después del final de la guerra, fue vendido como excedente al Mid-Sodor en 1920 y fue recalibrado. Sin embargo, Stanley resultó ser un mal negocio. Como no lo habían vuelto a medir adecuadamente, Stanley era propenso a traquetear bruscamente por las vías y a menudo se descarrilaba, aunque creía que esto no era gran cosa. Los repetidos intentos de curar este hábito fracasaron, y Stanley fue despojado de sus ruedas y se convirtió en una locomotora detrás de los cobertizos de máquinas en Arlesdale. Más tarde, Duke sermoneó a Stuart y Falcon sobre la caída de Stanley y se volvieron inusualmente buenos durante varios días. Más tarde, Stanley fue trasladado a Casniau Inn para bombear agua de las minas, pero en diciembre de 1946 se estaba desgastando y se abrió, provocando que las minas se inundaran.
Sin ninguna razón para permanecer abierto, el ferrocarril medio de Sodor se cerró permanentemente. Se desconoce si Stanley sobrevivió a la inundación y cuál fue su destino después de este punto, pero se puede suponer que fue abandonado en las minas, o también pudo haber sido desguazado. En el puesto 4 tenemos a los hermanos, que tuvieron el triste destino de ser desechados. Durante su juventud, Toby, junto con varios de sus hermanos, trabajó en un puerto en East Anglia en el continente. Toby ahora es viejo y no se escuchó nada de sus hermanos desde entonces. Como todas las locomotoras tranvía J70 reales fueron desguazadas, se puede suponer que los hermanos de Toby también lo han sido. En el puesto 3 tenemos a los hermanos de Gordon. Los hermanos y hermanas de Gordon fueron los LNR A1 y A3 pacíficos construidos entre 1922 y 1935. Eran los parientes restantes de Gordon que fueron mencionados de pasada en la serie ferroviaria. En Locomotoras Emprendedoras, Sir Topamad menciona que los hermanos y hermanas de Gordon han sido desechados, a excepción del escocés volador. Esto hizo que Gordon se sintiera triste, por lo que el inspector Gordo organizó la visita del escocés volador para animarlo. En James y las locomotoras diésel, Gordon les dijo a Donald y Douglas que él y sus hermanos solían estar pintados de verde. También compró el hecho de que era verde en su juventud en Gordon va al extranjero. Puesto 2 tenemos a Scruffy. Scruffy era un vagón de carga muy grosero con los demás, en especial con Oliver. Un día cuando Oliver regresó del trabajo después de caerse en la plataforma giratoria, Scruffy y los vagones disfrutan cantando canciones groseras sobre él y de su accidente. Toad, preocupado por la falta de respeto hacia las locomotoras, consultó con Oliver y Duck que hizo un plan. Oliver, sintiendo un sentido de responsabilidad después de lo que los furgones le hicieron anteriormente, está de acuerdo con Toad. Siguiendo el aviso de Toad, Oliver acomoda los peores furgones de A2 para poder manejar a Scruffy al último. Oliver pronto mueve a Scruffy y a sus lugartenientes y se prepara para tirar de ellos, pero Scruffy les susurra a los furgones que no se muevan y lo hacen. Sin embargo, Oliver está decidido a tirar de todos modos, y lo hace con tal fuerza que termina partiendo a Scruffy en pedazos, muy al horror de los furgones y al encanto de Duck y Toad. El inspector Gordo llega y examina los restos, los atribuye al mal estado de Scruffy, y decide repararlo. Algún tiempo después, los furgones se vuelven temerosos de Oliver y susurran entre ellos para no enojarlo. Scruffy, que ahora está reparado, también aprendió la lección y no dice ni una palabra. En The Railway serie Scruffy era un vagón de propietario privado y, como muchos de estos vagones, no se mantenía en el mejor estado de mantenimiento. Cuando Oliver regresó de los talleres después de caer en la plataforma giratoria, Scruffy y los vagones cantaron canciones groseras sobre el evento. Toad, preocupado por la situación que pasaban. Scruffy reunió a los vagones para que se contuvieran, pero esto solo resultó en que Scruffy se rompiera en 1000 pedazos. El inspector Gordo atribuyó el incidente al mal estado del vagón, pero le dijo a Oliver que no revelara el hecho, diciendo que era malo para la disciplina. Después de recibir su merecido, los restos de Scruffy fueron desguazados. Scruffy, que estaba muy destrozado, y se pudo ver a una garra que estaba a punto de llevárselo al desguace. En el episodio La exigencia de Percy, tendría su última aparición y sería de las peores. Percy trae algunos furgones a la mina de carbón, y cuando llega al pozo de la mina, el capataz le dice a su maquinista que algunos furgones se han quedado atascados en un equipo de minería y se le pide a Percy que les dé un buen empujón para se muevan de nuevo. Percy vuelve a una gran barrera de lona, que se utiliza para proteger las vías de rocas sueltas, y carga los furgones. Sin embargo, empuja los furgones con demasiada fuerza. Los furgones fugitivos se liberan, pero corren fuera de control hacia la mina y pronto chocan contra una viga de soporte, haciendo que la mina se derrumbe. Y no solo eso, Scruffy terminó siendo enterrado vivo junto con toda la mina. En el puesto 1 tenemos Godred.
Godred fue construido por Swiss Locomotive and Machine Works en Winterthur, Suiza, en 1900, y llegó a Sodor junto con las otras 4 locomotoras a tiempo para la inspección y apertura del ferrocarril. Lleva el nombre de Godred Macharold, un famoso rey sudriano, que Kuldee creía que era la causa de su arrogancia. Godred creía que nada malo podría pasarle y que, si estuviera en problemas, sus frenos automáticos lo salvarían. A pesar de ser supervisado por su equipo y el gerente, Godred continuó actuando a su manera pomposa. El 4 de junio de 1900, poco más de un mes después de la inauguración oficial del ferrocarril, Godred regresaba montaña abajo con su vagón, cuando descarriló en Devil's Back y rodó montaña abajo. Afortunadamente, su vagón permaneció sobre las vías, por lo que nadie resultó herido en el accidente, pero Godred resultó gravemente dañado. Cuando lo recuperaron al día siguiente, se descubrió que Godred no podía ser reparado y el gerente sabía que sería demasiado costoso repararlo, por lo que lo dejaron en la parte trasera del cobertizo donde finalmente lo desguazaron. Sus restos fueron utilizados para ayudar a mantener las otras locomotoras en funcionamiento hasta que pudieran llegar locomotoras más nuevas y pudieran ir a Suiza para su revisión. Más tarde, Kuldee contó la historia de Godred a Scarloney, Rheneas, Sirandale y Duncan durante su breve estancia en Crovansgate. También le contó al número 6 sobre Godred, cuando lo enviaron a la parte trasera del cobertizo por ser travieso.